Él lo tenía todo: dinero, fama, poder, y creía que eso le daba derecho a humillar a quien quisiera. Ella, una mujer sencilla, sin lujos, sin fortuna, pero con una fuerza interior que él jamás comprendió. Cuando intentó comprarla, sí, literalmente comprarla, pensó que solo necesitaba abrir la billetera para tener lo que quisiera. Pero se llevó el mayor golpe de su vida. Ella rechazó 1 millón. Le dijo que no, delante de todos. Y lo que iba a ser solo un capricho más, se volvió una obsesión. Intentó doblegarla, rebajarla, ridiculizarla, y ella, con un silencio firme y una dignidad que no se vende, simplemente lo destruyó. Lo que él nunca imaginó es que esa mujer, a la que trató de menospreciar, cambiaría su vida para siempre. ¿Quieres saber cómo un millonario arrogante fue transformado por el amor de una mujer que no merecía? Entonces necesitas escuchar esta historia hasta el final. Porque no solo te va a sorprender, sino que quizás te haga replantearte qué es lo que realmente importa. Desde muy joven, Leonardo Altamira aprendió que el dinero era más que una posesión, era una armadura. Criado entre lujos, rodeado de empleados que jamás se atrevían a contradecirlo, creció creyendo que todo, absolutamente todo, se podía comprar. ¿Amigos? Los conseguía con favores. ¿Respeto? Con influencia. ¿Comodidad? Con viajes caros y hoteles de 5 estrellas. De cara al mundo, era un hombre exitoso. Por dentro, un vacío que ni él mismo entendía. No aceptaba que alguien pudiera vivir con menos, y aún así sonreír. Creía que la dignidad era cosa de quien no tenía opción. Y despreciaba cualquier señal de debilidad, incluso su propio cansancio. Para él, esforzarse era perder el tiempo cuando se podía pagar para saltarse etapas. La vida dura de los demás no era un asunto suyo. Su arrogancia se disfrazaba de discursos fríos, pero su mirada siempre llevaba a un dejo de desprecio. Una vez, rechazó una invitación a un evento benéfico diciendo: «Yo no doy limosnas. Yo invierto». Así veía todo a su alrededor, como cifras, transacciones, ganancias. Incluso las relaciones humanas se convertían en contratos. La palabra amor lo incomodaba. Era como una moneda extranjera que no entendía, y por eso no valoraba. Los sentimientos le parecían innecesarios, casi peligrosos. Tal vez por eso nunca se enamoró, o mejor dicho, nunca se lo permitió. Era más fácil mantener distancia. Más seguro esconderse detrás de su fortuna y sus propiedades. Las apariencias jugaban a su favor. Siempre impecable, voz firme, pasos seguros. Nadie, al verlo desde fuera, imaginaría los vacíos que cargaba por dentro. Y no eran pocos. En las noches silenciosas, cuando las luces de la mansión se apagaban, Leonardo miraba al techo y sentía que el mundo se le venía abajo en silencio. Nadie lo veía así. Nadie lo entendía. Él se aferraba a la idea de que el éxito lo justificaba todo. Pero algo, muy dentro de él, lo corroía. Era como si, entre compra y compra, hubiera perdido pedazos de sí mismo. La infancia quedó enterrada bajo cifras. La juventud, ahogada en reuniones y metas. Las sonrisas que daba eran protocolares, vacías. Y si por casualidad escuchaba a alguien hablar de superación o amor verdadero, soltaba una carcajada burlona. Los cuentos de hadas son para los débiles, solía decir. Arrogante, sí, pero quizá, herido sin saberlo. Con los años, esa frialdad se volvió costumbre. Y mientras más rico se hacía, más lejos estaba de la realidad. No sabía cuánto costaba un pan, ni cómo era subirse a un autobús lleno. Desconocía el sabor de la escasez, el sudor del esfuerzo. No entendía por qué alguien lloraba al perder un trabajo o sonreía por un pequeño ascenso. El mundo de la calle era otro universo. Uno que él ni siquiera quería conocer. Le parecía indigno vivir con poco. ¿Y quién elegía vivir así? Para él, estaba condenado a la irrelevancia. Si no logró riqueza, es porque no se esforzó lo suficiente. Era su frase favorita. Pero lo que él llamaba logro era muchas veces herencia. Suerte. Y un tipo de privilegio que no se enseña en ningún libro. A pesar de todo ese distanciamiento, Leonardo sabía ser encantador. Tenía carisma, tenía presencia. Donde entraba, se hacía notar. Pero detrás de ese brillo había un hombre que temía la palabra no más que cualquier cosa. Por eso lo compraba todo, para no tener que enfrentarse al rechazo. Ser negado era un golpe que su ego no podía soportar. Era una grieta en su máscara perfecta. En toda su vida, nunca había conocido a alguien que lo desafiara de verdad. Nadie con el valor de decirle, «Estás equivocado». Y cuando sentía que alguien lo ponía en jaque, usaba su arma más poderosa, el dinero. Si no conquistaba con encanto,
lo hacía con billetes. Y si no lo lograba, destruía. Lo más curioso, ni siquiera él se daba cuenta de ese patrón. La vida seguía, las cuentas crecían, los bienes se multiplicaban, pero su esencia seguía encerrada en una caja fuerte que ni él sabía cómo abrir. En medio de fiestas lujosas, viajes a destinos exóticos y reuniones con CEOs, Leonardo seguía vacío. La riqueza que mostraba era inversamente proporcional a la paz que sentía por dentro. Y cuando alguien se atrevía a preguntarle si era feliz, él simplemente desviaba la mirada. Como si la felicidad fuera una palabra pasada de moda. Aquello no era vida. Era una actuación. Pero él se empeñaba en mantener la pose. Al fin y al cabo, las apariencias no solo engañaban a los demás, también al mismo. Y fue en ese estado, entre la arrogancia que lo protegía y el vacío que lo consumía, que el destino decidió presentarle a una mujer que lo cambiaría todo. Una mujer que no sabía de lujos, pero sí entendía de alma. Una mujer que no se impresionaba con cifras, pero se conmovía con gestos. El tipo de persona que vivía con poco, pero cargaba mucho. Valentina llegó como un soplo incómodo. Una presencia imposible de ignorar. Y lo más desconcertante, no quería absolutamente nada de él. Ni su dinero, ni su apellido, ni sus promesas. La vida, que hasta entonces era predecible, estaba a punto de desmoronarse. Leonardo Altamira no estaba acostumbrado a ser desafiado, mucho menos por alguien como Valentina. Ella apareció en su vida sin pedir permiso, y sin necesidad de justificar su presencia. Era sencilla, sí, pero había algo en ella que lo incomodaba. Tal vez la firmeza en la mirada. Tal vez la manera en que no intentaba agradar a nadie. Y fue justamente esa actitud la que lo atrajo, y al mismo tiempo lo enfureció. El primer encuentro fue profesional. Él quería comprar su pequeño taller para instalar otra de sus franquicias. La propuesta era ridículamente ventajosa. Pero, para su sorpresa, ella la rechazó. Sin dudar, sin temblar, sin miedo. Simplemente dijo, mi dignidad no está en venta. Y en ese instante, su mundo giró. Valentina no tenía nada de lo que él solía admirar. No usaba ropa de marca, no conducía autos de lujo, no llevaba un apellido rimbombante. Pero había en ella una fuerza bruta, silenciosa, que lo desestabilizaba. Como si fuera un espejo que reflejaba justo lo que él no quería ver. Leonardo intentó reírse del rechazo. Intentó convencerla con ironías, con encanto, con promesas. Pero todo falló. ¿Tienes valor o solo eres terca?, le preguntó con un tono sarcástico. Y ella, sin perder la calma, respondió, tengo principios. Eso asusta, ¿verdad? Aquello lo desarmó. Por primera vez en años, alguien lo hacía sentirse pequeño. Y él no lo soportaba. No podía. La obsesión nació ahí, en ese preciso momento. Y creció como una mala hierba, invadiéndolo todo. Leonardo no solo quería convencerla, quería vencerla. Necesitaba demostrar que todavía tenía el control del juego. ¿Por qué? ¿Qué clase de mujer rechaza $1.000.000 por un negocio modesto? Para él, solo había dos opciones, locura o provocación. Y de algún modo, se sentía golpeado por ambas. Empezó a buscarla. Le mandaba flores, mensajes, invitaciones a cenas lujosas. Ella los rechazaba todos. Y eso lo consumía. La idea de que una mujer sencilla pudiera ignorar a un hombre como él era insoportable. Hería su ego como nunca antes lo habían herido. Ni siquiera una humillación pública lo había afectado tanto. Empezó a seguirla discretamente. Quería saber dónde vivía, con quién hablaba, qué hacía. Descubrió que vivía con su abuela, que ayudaba en un centro comunitario y que vendía sus piezas artesanales para mantener el hogar. También descubrió que leía mucho, novelas, filosofía, poesía, y que amaba el café negro y las tardes de lluvia. Y cuanto más descubría, más su curiosidad se transformaba en algo confuso, algo muy parecido al encanto. Pero no quería encantarse. Quería dominar. Sin embargo, su corazón empezaba a comportarse como un extraño dentro de su propio pecho. Y cuanto más intentaba racionalizar, más perdía el control de la situación. Fue entonces cuando recurrió a las armas que conocía, el poder y la humillación. Intentó desacreditarla en público, se burló de su sencillez delante de socios y periodistas. Dijo con desprecio que ella era solo otra mujer común con sueños baratos. Pero Valentina no reaccionó. Guardó silencio. Ese mismo silencio que él tanto despreciaba, pero que ahora lo devoraba por dentro. Porque en ese silencio había una dignidad que él jamás había conocido. Era como si, con cada golpe bajo, ella creciera más.
como si nada pudiera quitarle lo que el dinero jamás podría comprar, su esencia. Y esa certeza lo volvía loco. Leonardo, acostumbrado a manipular, no sabía cómo lidiar con la libertad. Y Valentina era eso, libertad en estado puro. Libertad de elegir, de ser, de decir que no. Ella era como un viento imposible de atrapar. Y esa sensación lo desgarraba por dentro. Ya no se trataba de comprar o vender. Se trataba de control, de orgullo, de un hombre que nunca había sentido el dolor de un no que no se pudiera deshacer con una nueva oferta. Y ahí estaba ella, repitiendo ese mismo no con la misma firmeza. Y cada vez, él se sentía menos poderoso, más vulnerable, más humano, tal vez. Él todavía no lo sabía, pero esa mujer lo estaba cambiando todo. No con palabras, sino con presencia. No con enfrentamientos, sino con firmeza. Y aunque su rabia crecía, algo aún más fuerte comenzaba a surgir, algo que no podía nombrar. ¿Amor? Imposible. Eso era para los débiles. O al menos, eso era lo que siempre había pensado. Pero dentro de él, una semilla ya había sido plantada. Y aunque luchaba contra eso, la semilla empezaba a crecer. Lentamente, silenciosamente. Mientras él intentaba vencerla, ella, sin querer, comenzaba a vencerlo. En cada intento de Leonardo, Valentina se mantenía firme, como un árbol que resiste la tormenta. Él aumentaba las ofertas, hacía llegar cenas lujosas a su puerta, enviaba cartas escritas por redactores famosos, pero ella solo sonreía y decía no. Un no tranquilo, sereno, cargado de una fuerza que derribaba hasta los argumentos más sofisticados. Leonardo no lo comprendía. Estaba ofreciendo lo que el mundo entero rogaba por tener: riqueza, estatus, comodidad. Y aún así, ella lo rechazaba, como si su paz valiera más, como si su dignidad fuera un tesoro invisible, pero no negociable. Eso lo desconcertaba, lo sacaba de su centro. Él, que siempre fue maestro en dominar, ahora se veía dominado por la calma de una mujer que decía poco, pero lo decía todo. En uno de esos encuentros inesperados, frente al taller, Leonardo soltó: ¿tienes idea de quién soy yo? Y Valentina, sin siquiera alzar la voz, respondió: sí. Y aún así, elegí no inclinarme ante ti. Aquello le golpeó más fuerte que cualquier rechazo anterior. Fue como si su orgullo recibiera un puñetazo. Intentó reír, pero la risa salió forzada. Intentó ofenderla, pero se quedó sin palabras. Porque, en el fondo, él sabía, estaba perdiendo. Y no era solo un juego. Era él mismo, perdiendo ante una mujer que no tenía nada material, pero llevaba dentro una fuerza que no se medía en cifras. Era la primera vez que Leonardo enfrentaba el peso de la palabra respeto, sin poder comprarlo. Eso lo hería, pero también lo sacudía. En un intento desesperado, organizó un evento público donde anunciaría la compra de una nueva cadena de tiendas, incluyendo el nombre de Valentina como socia. Lo hizo sin su consentimiento, esperando que la exposición la obligara a aceptar. Ella llegó al lugar, lo miró a él, al público y luego a los micrófonos. Y con voz clara dijo: nunca permití que me usaran. Ni por dinero, ni por vanidad. Y se fue. Frente a todos. La incomodidad fue general. Y Leonardo se congeló. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza. No por los demás, sino por él mismo. Por haber intentado comprar la integridad de alguien que ya tenía todo lo que él buscaba: libertad. Esa escena lo persiguió durante noches. El mundo de los negocios murmuró, se rió, lo criticó. Pero a él no le importaba. Estaba más preocupado por lo que sintió al verla alejarse. Fue ahí, en esa humillación pública, donde Leonardo empezó a sentir algo más que frustración: admiración. Y esa admiración lo carcomía por dentro. Porque él, que siempre tuvo el control, ahora no sabía qué hacer. No servía de nada aumentar las ofertas ni prometer el cielo. Valentina estaba hecha de otra materia. Era una persona real. Y la gente de verdad no se vende. La sensación de impotencia crecía. Y con ella, un extraño deseo de ser diferente. No para conquistarla, sino para merecerla. Por primera vez, se preguntó si aún estaba a tiempo de cambiar. En cada encuentro inesperado, en el mercado, en la calle, en la cafetería de la esquina, Leonardo intentaba acercarse con más sutileza. Pero incluso cuando no había palabras, la mirada de Valentina decía todo. Ella lo veía. Más allá del traje caro, de la postura erguida, ella veía al hombre herido que él escondía. Y eso lo desarmaba. Porque nadie lo había mirado así antes. Siempre lo veían como poder, como estatus. Ella no.
Ella veía las grietas. Y, curiosamente, a él no le molestaba. Comenzaba a gustarle esa sensación de no tener que fingir. Pero todavía no sabía cómo ser otro. La arrogancia, aunque resquebrajada, seguía siendo su escudo. Estaba en medio de una guerra interna. ¿Y qué guerra? Una parte de él quería demostrar superioridad. La otra solo quería escucharla decir su nombre sin frialdad. Y entre esos extremos, Leonardo comenzó a cuestionar su propia existencia. Recordó su infancia, a sus padres ausentes y cuánto había aprendido a asociar afecto con cosas materiales. Recordó la primera vez que lloró en secreto al ver a su madre salir de viaje, dejándolo con los empleados. Tal vez ahí empezó su búsqueda descontrolada por tener el control. Pero Valentina, ella lo estaba desconstruyendo todo. Y lo hacía en silencio. Era como si, al mantener intacta su dignidad, le estuviera devolviendo a él un pedazo de la humanidad que había perdido. Y él empezó a desear más de ese pedazo. Comenzó a caminar por las calles como un hombre común. Se detuvo a escuchar historias de personas que luchaban cada día, sin glamour, sin portadas de revista. Por primera vez, prestó atención al esfuerzo que el mundo exige a quienes no nacen con privilegios. Y eso dolió. Pero fue un dolor bueno, transformador. Empezó a darse cuenta de que la riqueza sin conciencia es solo vanidad disfrazada. Empezó a entender que hay más nobleza en un gesto honesto que en 1000 conquistas ostentosas. Y aunque aún no sabía cómo acercarse a Valentina con autenticidad, empezaba a recorrer ese camino. Despacio, con tropiezos, pero con el corazón, por fin, en movimiento. Poco a poco, Leonardo fue derrotado por algo que jamás pensó enfrentar, su propio corazón. Valentina no daba discursos, no intentaba convencerlo, no le pedía nada. Solo seguía firme en su camino, sin doblarse, sin venderse. Cada no suyo era como una piedra arrojada contra sus certezas. Al principio, él creía que ella cedería. Pero el tiempo pasó, y Valentina seguía inquebrantable. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Él comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Por qué me rechaza con tanta convicción? ¿Qué ve en mí que yo no soy capaz de ver? Esas preguntas resonaban día y noche. Lo que antes era rabia, ahora era duda. Y la duda abrió espacio para algo aún más peligroso: el sentimiento. Leonardo, que siempre creyó que el amor era un truco usado por los débiles, ahora se veía atrapado en un laberinto emocional. Empezó a sentir nostalgia. Nostalgia por una sonrisa que no era suya. Por una mujer que no lo quería. Era como si el orgullo gritara que se alejara, pero el corazón, ese que ignoró por años, le pedía quedarse. Y lo peor era que no sabía qué sentía. ¿Culpa? ¿Pasión? ¿Deseo? ¿Un tipo de amor que nunca había experimentado? Tal vez todo eso junto. La veía de lejos, sentada a la plaza con su abuela, riendo con niños en el centro comunitario. Y sentía un nudo en el pecho. Porque ahora, quería estar ahí también. No como el magnate que todo lo compra, sino como el hombre que perdió y quiere redimirse. Pero el tiempo no perdona a quien tarda en actuar. Y Leonardo se dio cuenta de que el mundo seguía girando. Valentina estaba más ligera, más radiante, rodeada de personas que la valoraban por quien era, no por lo que podían sacar de ella. Él, en cambio, se encontraba cada vez más solo. La casa enorme, antes símbolo de poder, ahora le parecía fría. Las cenas sofisticadas habían perdido sabor. Y hasta el espejo ya no le devolvía el mismo rostro. Era como si todo lo que había construido estuviera a punto de derrumbarse. No por una crisis financiera, sino porque, finalmente, entendía que había vivido toda la vida a medias. Y ahora, tal vez fuera demasiado tarde para vivir lo que realmente importaba. Valentina no sabía de la tormenta que habitaba en su pecho. Seguía con su rutina, serena, hermosa en su sencillez. Y Leonardo, desde afuera, se hacía pedazos. Empezó a preguntarse si merecía una segunda oportunidad. No una oportunidad para conquistarla, sino para convertirse en alguien mejor. Y ese cambio comenzó poco a poco. Rompió lazos con socios corruptos. Empezó a visitar escuelas donde antes financiaba proyectos solo por imagen. Ahora, quería entender. Quería estar presente. Quería escuchar. Pero la transformación verdadera, esa que nadie aplaude, aún tenía que suceder dentro de él. Y eso, nadie podía hacerlo por él. Su corazón estaba en ruinas. Y en medio de esos escombros, nacía una nueva sensibilidad. La arrogancia aún daba señales, claro. Era difícil renunciar a años de superioridad. Pero cada gesto de Valentina resonaba dentro de él como un recuerdo que se niega a desaparecer.
Empezó a releer mensajes antiguos, a revivir escenas, a repensar actitudes. Y descubrió que, desde el principio, ella fue la única persona que lo vio tal como era. No como una figura de portada, sino como un hombre intentando disfrazar el vacío con lujo. Y eso dolía, porque ahora lo entendía. Intentó destruir a la única persona que le ofreció una verdadera oportunidad de cambio. Esa culpa comenzó a pesar. No una culpa teatral, llena de dramatismo, sino una culpa sincera, silenciosa, que despierta contigo y se acuesta tarde. Esa que susurra en las madrugadas: lo tuviste todo y no supiste valorarlo. Leonardo empezó a preguntarse si aún quedaba tiempo, si algún gesto todavía podía llegarle a Valentina. No con promesas, sino con verdad. Pero también temía que ella ya hubiese seguido adelante. Y eso lo paralizaba. ¿Por qué? Por primera vez, el miedo no era perder un negocio o un estatus. Era perder a la única persona que le mostró lo que es el amor verdadero. Y quizás el amor, ese que tanto despreciaba, ahora le mostraba el precio de sus elecciones. Valentina, por su parte, ya no cargaba rencores visibles. Pero tampoco mostraba esperanza. Era como alguien que amó demasiado y aprendió a protegerse. Y Leonardo, ahora más humano que nunca, comprendía lo que había hecho. Intentó doblegar al mundo, pero perdió lo que realmente importaba. Y ese dolor no cabía en palabras. Era una herida que no sangraba por fuera, pero dolía todos los días. La vida le enseñaba, con crueldad y delicadeza, que el amor no se compra, ni se exige. El amor se cultiva, se cuida, se merece. Y él, tal vez había llegado demasiado tarde para cosecharlo. Pasaron días silenciosos y largos hasta que Leonardo tuvo el valor de buscarla. Pero esta vez, no llevaba contratos, ni flores caras, ni promesas grandiosas. Llevaba solo la verdad. Llegó con la mirada baja, sin traje, sin máscaras. Ya no era el empresario arrogante, sino un hombre en reconstrucción. Sé que me equivoqué. Sé que no tienes por qué perdonarme. Pero necesitaba darte las gracias, por enseñarme lo que nadie se atrevió. Valentina lo escuchó, sin interrumpir. Y en ese silencio, él entendió que no servía de nada suplicar. Porque lo que ella había ofrecido, él ya había intentado destruir. Sin embargo, su humildad era real. Por primera vez, hablaba con el corazón. Y el corazón no miente. Ella no dijo te perdono de inmediato. Pero tampoco le dio la espalda. Y ese gesto, pequeño para muchos, fue gigantesco para Leonardo. Porque ahora comprendía el valor de una oportunidad. Una oportunidad para ser mejor, para reconstruirse. El orgullo ya no era su ancla. Ahora lo era el amor. Un amor que no rogaba por tener, pero que quería merecer. Y eso lo cambiaba todo. Pasaron semanas. Él siguió con su vida, transformando no solo sus negocios, sino también sus relaciones. Dejó de hablar tanto, y empezó a escuchar. Empezó a ver a las personas como personas, no como piezas de un juego. Y el cambio no estaba en los discursos. Estaba en los detalles. Valentina, poco a poco, empezó a ver a ese nuevo hombre. Observaba desde lejos sus actitudes, los frutos de su transformación. No porque esperara algo de él, sino porque ya no había rabia. Y cuando no hay rabia, hay espacio para algo nuevo. Un día, apareció en la puerta del antiguo taller, ahora reformado con su ayuda, pero sin alardes, sin homenajes. ¿Quieres un café?, dijo. Y fue todo. Pero para él, fue el mundo. Se sentaron frente a frente, como dos extraños que comparten una historia. No hablaron del pasado. Hablaron de la vida, de los miedos, de los nuevos comienzos. Y allí, en esa conversación sin prisa, se abrió un nuevo capítulo. Leonardo no esperaba reconquistar a Valentina, pero sí esperaba que ella pudiera verlo con otros ojos. Y ella lo vio. Vio al hombre que se levantó de sus propias ruinas, que cambió la arrogancia por empatía, que aprendió el valor del esfuerzo y la belleza de lo simple, que entendió en carne propia lo que es una verdadera superación. Dejó de ser el hombre que impone, y pasó a ser el que construye en equipo. Y ella, con su dulzura firme, lo inspiraba todos los días. No había promesas eternas, ni juramentos de perfección. Había elección, y ellos eligieron caminar juntos. Sin prisa, sin presión, solo con verdad. Valentina nunca se dejó comprar. Y esa fue siempre su mayor fortaleza. Sabía que el amor no es premio ni castigo, es construcción. Y Leonardo, antes adicto a los resultados inmediatos, entendió que lo más valioso de la vida es lento. Se construye con presencia, constancia y escucha.
Su relación se volvió reflejo de eso, lenta, profunda, real. Aún enfrentaron desafíos, por supuesto. Pero ahora él estaba a su lado, no por encima. Aprendió a respetar su tiempo, sus silencios, sus límites. Y más que eso, aprendió a respetarse a sí mismo. Porque el amor verdadero también enseña a amarse uno. El imperio de Leonardo siguió existiendo. Pero ahora usaba su fortuna para impactar vidas. Ayudaba a mujeres en situación vulnerable, financiaba proyectos sociales, invertía en educación. Y no lo hacía para ser aplaudido, lo hacía porque lo sentía. Porque ahora conocía el valor real de la empatía. Valentina, por su parte, crecía. No como la esposa de un magnate, sino como una mujer independiente, talentosa y, sobre todo, libre. Su historia estuvo hecha de dolor, sí, pero también de renacimiento. Y la mayor riqueza que él conoció fue el amor que ella le enseñó a dar y a recibir. La verdad es que algunas lecciones solo las enseña la vida difícil. Y para Leonardo, esa lección vino en forma de una mujer a la que intentó silenciar, pero que le enseñó a escuchar. A la que intentó comprar, pero que le enseñó a merecer. Valentina no fue solo amor. Fue transformación. Fue la prueba de que las apariencias engañan, pero la esencia, esa nunca falla. Y al lado de ella, Leonardo Altamira descubrió que la mayor victoria no es conquistar el mundo. Es conquistarse a uno mismo. Y ese cambio real fue lo único que nunca intentó comprar, pero que por fin aprendió a vivir.